Seguimos. El cambio es irreversible, la transformación no. Del mismo modo se puede volver de la transformación, no hay vuelta atrás. Muchas personas procuran hacer cambios en sus vidas, sencillamente para mejorar sus maneras de vivir a fin de ser como Jesús, pero con ello estamos ignorando el proceso o la operación real del Espíritu en nosotros, pues la obra no es nuestra, sino que nosotros simplemente somos colaboradores de Dios en la obra que Él está haciendo en nosotros. Entonces tenemos que entender que la transformación a la imagen del que los creó no es obra nuestra, es Él obrando en nosotros. Y lo que hacemos nosotros es colaborar en ese proceso de transformación. ¿Cómo colaboramos? Obedeciendo lo que Él nos está diciendo, obedeciendo esas pulsaciones que el Espíritu nos dice: ya no grites, ya no te comportes así, ya no hables. Pero no solamente es una voz interna, sino que nosotros sentimos en nuestro interior la convicción de ya no ser así. Entonces ahí es donde nosotros nos negamos, porque estamos sintiendo por el Espíritu lo que tenemos que dejar. Pero si no esperamos a que el Espíritu nos hable, nos impulse, produzca el querer como el hacer, entonces vamos a ser nosotros obrando y nos vamos a frustrar. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, veamos y analicemos esto. Dios ciertamente utiliza personas para impartirnos su palabra, pero la edificación no la hacen las personas, la hace el Espíritu, poniendo como fundamento a Cristo en nuestras vidas, a fin de que una vez establecido Cristo en nosotros, ahora nosotros podamos sobreedificar. Observemos lo que el texto dice. Punto 1. Dice: uno pone el fundamento. En este caso es el que nos predica, pone a Cristo, pero la obra realmente no es del que nos predica, es del Espíritu Santo que pone el fundamento de Cristo en nosotros. 2. Después dice la Escritura: otro edifica encima, o sea, sobre el fundamento alguien viene y edifica. Ese es el Espíritu Santo, porque sobre la palabra de Cristo, sobre el verbo, sobre la doctrina de Cristo, el Espíritu Santo nos empieza a edificar. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo nos va a enseñar la verdadera interpretación y vivencia que nosotros tenemos que tener sobre el fundamento, sobre la palabra, sobre el verbo, que esa palabra se haga carne, y esa no la hace el instructor, no la hace el predicador, no la hace el maestro, no la hace el evangelista, es obra completa del Espíritu Santo. Nosotros solamente colaboramos y transmitimos el mensaje, pero el quien está haciendo la obra en la conciencia, en el hombre, es realmente el Espíritu Santo. Y como tercer punto dice: y ahora, o sea, una vez que está puesto el fundamento, y una vez que el Espíritu Santo nos edificó, después del fundamento dice: y ahora cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, una vez que tenemos el fundamento, una vez que el Espíritu Santo nos enseña cómo tenemos que aplicar la palabra de Dios, ahora viene la responsabilidad de nosotros de empezar a vivir acorde a esa palabra, acorde a la sabiduría que el Espíritu Santo nos está enseñando en el diario vivir, a fin de conformar a Cristo. Pero si nosotros no nos dejamos enseñar primero por el Espíritu Santo, o no dejamos que el Espíritu Santo ponga fundamento, lo único que vamos a hacer es estar escuchando doctrinas de hombres, enseñanzas de hombres, y quererlas poner en práctica en automático, y a donde nos va a llevar esa frustración, porque no estamos dejando que el Espíritu tome esa enseñanza, la haga carne en nuestro corazón, para que entonces nosotros podamos obedecer con amor o con devoción esa palabra, y no solamente porque le estemos escuchando, sino porque se ha hecho carne por obra del Espíritu Santo, y nace en nosotros el vivir esa palabra, y entonces no hay frustración, porque nace del Espíritu de nosotros, por el Espíritu, vivir esa palabra. ¿Ok? Ninguna persona, por muy espiritual que se crea,
podrá edificarse a sí mismo, pues esta es obra del Espíritu, y una vez efectuada, solo entonces podremos sobreedificar, antes no, de lo contrario sufriremos mucha pérdida. Hasta hoy en día la mayoría de nosotros como cristianos recibimos la palabra de Dios desde una iglesia, de la radio, de la televisión, etc. Y por esta palabra oída empezamos a hacer cambios que más tarde no podemos mantener. Y esta es la evidencia de que somos nosotros obrando en nuestras fuerzas, en nuestros impulsos, y no estamos dejando que el Espíritu opere edificándonos, es decir, nos adelantamos a la obra de Él en cada uno de nosotros. Entonces tenemos que permitir que sea el Espíritu Santo el que baje toda la palabra que nosotros escuchamos, que no solamente sea el logos por la información que nosotros actuamos, sino que venga el rema de parte de Dios. Tenemos que por eso tener intimidad con Dios para que la palabra que escuchamos, lleguemos a nuestro hogar, meditemos en esa palabra, ¿sí? A fin de que el Espíritu Santo nos traiga la revelación, la iluminación, a fin de que el Espíritu Santo haga que esa palabra se haga carne, la podamos entender realmente con nuestro espíritu, no solamente con nuestros oídos humanos, y entonces esa palabra se haga viva y así nosotros la podamos implementar o estructurar en nuestro diario vivir. Pero desgraciadamente, como la mayoría de nosotros no intimamos, salimos de la iglesia, escuchamos y luego queremos poner en práctica, entonces sufrimos las consecuencias de estar obrando en nuestras fuerzas y en nuestro entendimiento humano, por no esperar a que el Espíritu Santo haga su obra.